Antes de comenzar, les voy a decir dos cosas. La primera es que Trump no reconoció a Maduro, así que no se engañen. Reconoció que Maduro y los suyos son unos secuestradores. Y eso quedó más que claro. Y no es porque sea el término que yo siempre utilizo. Es que fue el término que utilizaron desde los funcionarios de su administración que hablaron del caso hasta el mismísimo Trump. Y la segunda cosa es que música paga no suena. ¿Has escuchado ese refrán popular? Bueno, hoy unos pagaron por adelantado la música y ahora les toca vivir la realidad. Y como siempre nos preocupamos sobre lo que ustedes piensan, colocamos una encuesta en la sección de comunidad y hasta ahora más del 60% de las personas votaron por una de las opciones. La lectura de eso estará a lo largo de este video. Comenzamos. En la política, como en los negocios, no puede haber sentimientos. Esto no significa que a mí no me diera asco, al igual que a ustedes, ver la foto de Richard Grenell con unos genocidas y narcotraficantes muertos de risita. Pero allí es donde uno tiene que hacer una pausa y poner todo en contexto, no para validar lo que uno intuye o lo que uno piensa, sino para responderse esas preguntas que los más críticos cuestionamos, sobre todo esa de ¿y qué pasa si yo estoy equivocado? Por mucho que sus sentimientos le digan lo contrario, tenemos que empezar el análisis partiendo de un punto fundamental. Trump no reconoció a Maduro, ni lo está reconociendo, ni lo reconocerá. Eso sería incoherente. A partir de allí, podemos hacer todas las conjeturas que queramos. Pero si obviamos ese primer punto de no reconocimiento, en consecuencia, todo lo demás será una tesis viciada. Entonces, vamos a la fuente de inmediato para armar esta cronología, porque este tipo de situaciones se analizan en contexto. La revuelta que vimos hace pocas horas en las redes sociales fue gracias a esta imagen. Se trata de la llegada del enviado especial para Venezuela, Richard Grenell, quien ya estaba en ese momento en suelo venezolano. Poco después que se filtraran estas imágenes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, daba las siguientes declaraciones. Presta atención. But first, on the Grinnell trip, as you know, under the previous administration, the U.S. recognized the opposition candidate in last year's elections, Edmundo Gonzalez, now exiled, as the legitimate president of Venezuela. Does the president's dispatching of Ambassador Grinnell to negotiate directly with President Maduro today mean that the U.S. now officially recognizes President Maduro as the legitimate president of Venezuela? Absolutely not. As I made it very clear, former ambassador and now special envoy Rick Grenell is going to Venezuela with two very clear directives. Make sure that Tren de Aragua members, of which there are 400 currently in custody, are repatriated back to Venezuela, and that all United States detainees return home. Thank you very much, guys. Para que la secretaria de prensa de la Casa Blanca diga eso, debió previamente recibir instrucciones y tener una postura firme y clara del presidente. Ella no es Jorge Rodríguez, que se va a parar allí a decir cualquier locura. Ella es la que comunica y reafirma las posturas del presidente y de su administración. No tiene espacio para la improvisación. Hablando, por cierto, de Jorge Rodríguez, el que vemos en la foto casi mojado por la visita de Grenell, es este mismo Jorge Rodríguez. De la misma manera, de esos mensajes que los secuestradores mandan para cobrar un rescate o para conseguir alguno de sus fines. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Charlatanes. Nunca han sido más que eso. Y como los charlatanes dicen charlatanerías, celebran más la fotico con Grenell que la supuesta victoria en las elecciones que se robaron. No en vano, es la primera vez en más de una década que un alto funcionario de los Estados Unidos pisaba suelo patrio. Estaban como locos por la música. Pero comenzaron las declaraciones. Los legisladores, María Elvira Salazar, Rick Scott, Mario Díaz-Balart, hasta Mauricio Claver Caronia, que se desempeña como enviado especial del Departamento de los Estados Unidos para la región de América Latina, intentaron enviar un mensaje directo a todos nosotros, casi al unísono.
Escúchelo. Efectivamente, el enviado especial Rick Grenell va a Venezuela. Quiero plantear precisamente que esto no es una negociación. Esto es trasladar un mensaje sobre 2 puntos y mensaje inequívoco sobre 2 puntos. 1. Los criminales venezolanos de las gangas del Tren de Aragua y otros que tienen que ser deportados, Venezuela los tiene que aceptar. Es su responsabilidad, como es la responsabilidad de cada país del mundo. Eso no es negociable. Es su responsabilidad y tiene que aceptarlos. 2. Los rehenes norteamericanos actualmente en Venezuela tienen que ser inmediatamente soltados y regresados a los Estados Unidos. Y si no se cumplen esos 2 requisitos, obviamente, como ha dicho el propio presidente Trump públicamente, habrán consecuencias del gobierno de los Estados Unidos. Aquí no hay negociación sobre temas de petróleo, etcétera, etcétera. El presidente Trump también ha dejado muy claramente de que a los Estados Unidos no le hace falta el petróleo de Venezuela. Como en su primer término, el mandato y la prioridad del presidente Trump es que no solamente los Estados Unidos sea independiente en cuestiones energéticas, pero ser exportador. En ese sentido, como fuimos en el primer término. Así que no hay ningún tipo de balance ahí o ningún tipo de espacio. No hay quid pro quos, no hay negociaciones. Son básicamente 2 puntos muy importantes presentados por el presidente sobre la responsabilidad de Venezuela de aceptar y regresar a estos criminales de las gangas Tren de Aragua y de soltar a los rehenes norteamericanos. Y mi consejo, obviamente, a Nicolás Maduro, Venezuela, es que atienda esas demandas de Rick Grenell y que las cumpla, ya que obviamente si no, habrán consecuencias. Así que lo vea como una oportunidad. El mensaje es clarísimo. No hay opción a otra interpretación de lo que allí se dice. Pero es que ahora voy a ir más allá de todo este tema. Lo siguiente que vimos fue la foto y el video de liberación de los 6 rehenes norteamericanos, quienes estando en el avión aprovecharon por supuesto para agradecer a Trump las gestiones para su liberación. Del mismo modo, Trump, que poco publica en la red X, salía en la plataforma de su amigo Elon a agradecer las gestiones de Grenell y su equipo. Las risas y los aplausos que tenían en el seno del rebaño chavista ya no eran tan efusivas. Daba la sensación de que alguien se había salido con la suya. Y no era Maduro precisamente. ¿O cómo entendemos que el ministro de Justicia y Paz, el ajusticiador Cabello, haya detenido a estas personas inventándose un complot y que ahora hayan tenido que bajarse los pantalones y entregarlos, devolverlos, sin una orden de liberación, sin fiscalía, sin jueces, sin nada? Tómalos. ¿Quién se dio? ¿Quién se lleva a casa el trofeo? ¿Y quién se queda en casa con las manos vacías? ¿Quién se puso de cola? Si usted se pregunta quién ganó y qué ganó, le cuento esto. Por mucha animadversión que Trump pueda o no generarle, él no es un político tradicional. En una negociación pasada, cuando le tocó sentarse con el Talibán, no fue para reconocerlos como líderes, sino para darles unas instrucciones bien específicas. Presten mucha atención a este testimonio de ese momento. When we were negotiating with the Taliban, while President Trump was still the president, President Trump wanted to get out of Afghanistan, but he wanted a conditions-based withdrawal, meaning that you do what we tell you to do, and then we will start pulling troops back slowly as long as you abide by our rules. It's President Trump and Mike Pompeo, and they are talking to Taliban leadership in the room, and they had one translator in the room. President Trump looked at the Taliban leader and said this: I want to leave Afghanistan, but it's going to be a conditions-based withdrawal. And translator translated. And he said, if you harm a hair on a single American, I'm going to kill you. And the translator goes, and Trump goes, tell him. Translate. Yes. Tell him what I said. Tell him what I said. Reached in his pocket, pulled out a satellite photo of the leader of the Taliban's home and handed it to him. Shut up. Got up and walked out the room. Y si usted ve esto, ahora entiende
quién y cómo es la persona que negocia. Además, le leí en X a Ever Castro lo siguiente, que complementa muchísimo el tema de los métodos de Trump. Después de haber leído el libro sobre Trump, El arte de la negociación, y además ver la forma agresiva en la que se ha comenzado su nuevo mandato, dudo muchísimo que haya enviado a Grenell a Caracas para darle papaya a Maduro, que ahora es más débil e ilegítimo que antes. Podemos especular mucho, pero no hay condiciones básicas para negociar, que Trump, tanto en su libro como en sus discursos de rutina, siempre dice: nunca me ha gustado negociar en desventaja, siempre con ventaja. Si no tienes ventaja, entonces no te sientes a negociar todavía. Por lo tanto, como lo ha confirmado el enviado especial de Trump para América Latina, Mauricio Claver Carón, la misión de Grenell no es negociar con Maduro, sino exigirle que reciban a los deportados y liberen de inmediato a los presos estadounidenses, y si no, que se atengan a las consecuencias. Y eso fue lo que vimos. Por supuesto, nosotros como venezolanos lo que queremos es que Maduro se hubiera comido la luz y entrara en conflicto con Trump, pero brutos no son. Y lo más probable es que acepten, y aceptaron. Sin embargo, dudo mucho que Trump se conforme solo con eso. De seguro, después vendrá por más. Es difícil, pero hay que entender que Trump es el presidente de los Estados Unidos, no de Venezuela, y su prioridad ahora es su país y los estadounidenses. Pero si de algo estoy seguro, es que Maduro es un obstáculo para que Estados Unidos ponga orden en la región. Tratará de sacarlo del poder. Y si no recuerdan, ya lo intentó una vez en su primer mandato, pero las condiciones no querían prestarse. Y usted me entiende. Un dato curioso, y tenemos que agradecerle a Arrecho, ese es su nombre de usuario en la red social X. Es el video con la llegada casi en simultáneo de Richard Grenell con un avión de la Fuerza Aérea Rusa. El que viene de bajada es el de los Estados Unidos y el que viene de derecha a izquierda es el ruso. ¿Qué hacían estos rusos por allí? Señores, en una situación de rehenes, ¿qué debemos hacer? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Se debe negociar? ¿Se debe enfrentarse a los secuestradores poniendo en riesgo la vida de los rehenes? ¿O se trabaja para liberarlos y luego se actúa con la menor cantidad de daño colateral posible? Preguntas que hago para introducir la declaración de Trump posterior a conocer la liberación de los rehenes. No, we want to do something with Venezuela. I've been a very big opponent of Venezuela and Maduro. They've treated us not so good, but they've treated, more importantly, the Venezuelan people very badly. We have tremendous Venezuelan population. I got 92% of the vote, the Venezuelan vote. Now we want to see what we can do to get people back in their homeland safe, free, but we are for the people of Venezuela. We're for the Venezuelan Americans. If you look at it, we have them all in Florida, right around the Doral area. That's really, they call it Little Venezuela, right? And they voted for me close to 100%. So we'll see what we can do to straighten out the situation in Venezuela. Venezuela has been very unfortunate. I was very surprised when I saw that Biden agreed to buy a lot of oil from Venezuela, because Venezuela was just about finished, the dictator. And when that happened, it brought him back to life. You know, Biden went out and they buy millions of barrels of oil. I say, what's that all about? So we're not going to let that stupid stuff happen. So we'll see what happens. We're not happy with Venezuela. We don't like the way they've treated the Venezuelans. Y después de escucharlo, ¿le parece a usted que reconoció a Maduro como presidente entonces? ¿O simplemente fue a poner las credenciales sobre la mesa? Grenell no forma parte de la política exterior de los Estados Unidos. Él solo es un representante ante Venezuela para negociar los intereses de los Estados Unidos. La política de esta nueva administración ha sido muy clara desde su campaña, y el representante a nivel internacional es Marco Rubio. Las acciones y las declaraciones que él tome con relación a Venezuela van a ser lo que marquen la pauta, en consenso con Trump. Y repito, Grenell fue a negociar la liberación de los secuestrados norteamericanos y la repatriación de los terroristas del Tren de Aragua. Y es que no lo digo yo, lo escuchó usted a través de este video, múltiples voceros. Por cierto, antes de terminar, puede que Marco Rubio y Edmundo se reúnan en Panamá, pero de eso hablaremos el día de mañana.
Así las cosas en las últimas horas. Gracias a todos ustedes por estar allí siempre, por apoyarnos. Y si tú no te has suscrito, danos la oportunidad, dale ese botón de suscribirte y activa en la campana todas las notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido y YouTube te avise apenas esté disponible. Dale like, comenta y comparte con los tuyos, porque juntos somos más fuertes. Y mientras más seamos en esta comunidad, más difícil será que no nos escuchen. No ganó Maduro, se lo aseguro. Señores, libertad o nada. Esto fue